Bueno, para introducir, quiero leer los tres primeros versículos de el libro del Apocalipsis para hacernos un bosquejo más o menos de ciertas cosas que son necesarias para ir estudiando este libro. Vamos a leer en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis en el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Bueno, como decía en esa pequeña introducción que hice la semana recién anterior a la semana pasada, porque lamentablemente, hermanos, vamos entrando en años y las cosas se nos olvidan. Así es que tenemos que estarle siempre pidiendo sabiduría al Señor y de la guía de su Santo Espíritu para poder ir escudriñando la palabra, aprendiéndola, reteniéndola, cosa que ahora ya en estos años, aunque no tengo tanto, ya voy para los 70, pero se van olvidando, uno no tiene la memoria que tenía cuando era más joven, cuando era mozo, como dice la palabra del Señor. Entonces, había comenzado a entregar algunos tips, algunas recomendaciones que nos pueden servir para el estudio de este bendito libro que es el libro del Apocalipsis. Eh, Decíamos, hermanos, una de las últimas cosas de la semana pasada con respecto a este libro, para que nosotros vayamos considerando, este libro es la revelación de Jesucristo, es decir, el centro de este libro, a pesar de todas las cosas que tienen, es la bendita persona del Señor Jesucristo. Es su revelación de lo que va, de lo que acontece, de lo que acontecerá y de lo que está aconteciendo. Entonces, decimos que hermanos, es el único libro de profecía en el Nuevo Testamento. No hay otro libro de profecía. Por eso que es importante y es interesante y es rico para un creyente irlo estudiando, porque es el único libro de profecía. En el Nuevo Testamento, hermanos, contamos con libros históricos, contamos con libros que son doctrinales, mucha doctrina de parte del apóstol Pablo, tenemos algunos que son devocionales, tenemos otros que son prácticos, libros que nos enseñan en la práctica cómo debemos actuar los cristianos. Pero solamente el libro del Apocalipsis es netamente profético, es decir, nos habla cosas que sucederán, que aún no, imagínense, de cuando se escribió el libro hasta el día de hoy, hay algunas cosas que todavía no acontecen. Y muchas veces, hermanos, tenemos que decir por aquellos parientes, por aquellos seres queridos nuestros que aún no se han convertido al Señor, afortunadamente todavía estas cosas no acontecen, desafortunadamente para nosotros, porque como oraba nuestro hermano, quisiéramos estar con el Señor, quisiéramos que no terminara este año, a pesar de que quedan unas pocas horas, y que el Señor viniera, o que viniera el próximo año, si es así su divina y santa
voluntad. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros los cristianos tratamos de no introducirnos mucho en este libro, lo leemos así como de pasada, pero lamentablemente, hermanos, es algo que debemos estudiar, porque es el único libro profético en el Nuevo Testamento. Y es una lástima que sea a veces tan poco escudriñado o estudiado. Ahora, el libro de Apocalipsis es el libro, como todos sabemos, con que termina la Biblia o el libro de la revelación. Entonces, es el libro que termina la Biblia. Y sin duda, hermanos, sin duda, cuando nosotros miramos las escrituras, vemos las escrituras, notamos a través de ella que hay en la ubicación de cada libro de la palabra del Señor, de estos 66 libros de este canon de las escrituras que tenemos nosotros, hay, hay, hay un orden divino, hay un orden divino. La secuencia de los libros de nuestra Biblia es divina. No están, no están puestos al azar, están puestos en cada lugar como Dios así lo ha querido revelar. Por ejemplo, el libro del Génesis no fue el primero que se escribió, pero obviamente, tenemos que estar contestes en esto, hermanos, que es el libro que introduce a los demás. Es decir, es el libro de introducción de lo que tiene que ver cómo Dios creó al mundo, Dios creó esta tierra en la cual nosotros vivimos. Así también una similitud que tiene el libro del Apocalipsis con el libro del Génesis, a pesar de muchas otras. El libro del Apocalipsis tampoco fue el último en ser escrito, eh, pero es el gran espejo del Génesis. Nosotros notamos muchas similitudes si lo estudiamos en profundidad y de esa manera, que hay muchas cosas del Génesis que aparecen en el libro del Apocalipsis. Las comparaciones, los contrastes de Génesis y Apocalipsis se señalan muchas veces con frecuencia. Hay mucho, hermanos, que tiene que ver con su comienzo en el uno y su culminación en el otro. Es decir, en el libro del Génesis vemos el comienzo de algo y en el libro del Apocalipsis vemos la culminación de esto, o raíz en el primero y el fruto en el segundo. Es decir, cómo se hizo algo y cuál es el resultado en el libro del Apocalipsis. Es el único libro, hermanos, y esto es algo muy gratificante para el que lo lee, para el que lo estudia, es el único libro que comienza con una promesa específica de bendición o bienaventuranza para sus lectores, pero no para sus lectores solamente, sino que para sus lectores obedientes, aquellos que obedecen la palabra de Dios. Entonces, es el único libro que tiene esta bienaventuranza para aquellos que leen. Posiblemente, hermanos, en aquel tiempo cuando se escribió este libro, hay una referencia de que se refiera a la lectura pública. En ese tiempo no existían las Biblias como la tenemos nosotros en el día de hoy, ya sea a través de un libro o ya sea ahora que ya el tiempo se ha modernizado más a través de un computador, a través de un teléfono. Tenemos nuestras Biblias muy al alcance de la mano, pero en aquel tiempo solo habían estos pergaminos. Entonces, posiblemente cuando dice bienaventurado el que lee, ¿ah? El que lee, posiblemente, hermanos, aquí la referencia sea a la lectura pública. En días cuando no todos tenían el privilegio, como ya he dicho, ni la capacidad de leer en ese tiempo, en el tiempo que se escribió este libro, había mucho analfabetismo, es decir, gente que no sabía leer, ni la capacidad de leerlo de manera personal.
entonces la palabra del Señor en el versículo 3 nos dice, bienaventurado el que lee. Además, el principio de una bendición por obediencia está presente en todas las partes de las Escrituras. Es decir, cuando los creyentes somos obedientes a la palabra de Dios, algo que nos cuesta tanto, hermanos, ser obedientes a la palabra de Dios. Nosotros a veces los creyentes nos admiramos tanto cuando se predica un buen evangelio, cuando se predica un evangelio entendible, ¿ah? Cuando nosotros escuchamos a un hermano que por la gracia del Señor ha sido dotado para presentar el evangelio, y muchas veces nosotros tenemos este dicho, mira, si yo hubiese sido inconverso, con la predicación que hizo este hermano me habría convertido de nuevo. Pero eso es lo que decimos nosotros, hermano, porque a nosotros ya nos fue revelado el plan de salvación, a nosotros ya nos fue revelado nuestro Señor Jesucristo y le hemos recibido como su Salvador personal. Pero las personas inconversas que escuchan, muchas veces escuchan y no entienden, o muchas veces escuchan y endurecen su corazón y rechazan, son desobedientes. Y esto mismo nos pasa a nosotros, somos desobedientes. Además, si somos obedientes en todas las escrituras, en todas las cosas que ella nos enseña, es, es importante porque siempre seremos bendecidos en nuestras vidas como hijos de Dios. Siempre las cosas en la palabra del Señor tienen un porqué. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué debemos congregarnos, siendo que yo en mi casa tengo la Biblia, la tengo, como ya he dicho, en mi teléfono, la tengo en mi computador, la tengo en un libro, y no solamente tengo una, sino que tengo dos o tres o cuatro versiones. ¿Por qué es tan importante congregarse, obedecer a esto que el Señor nos ordena y nos enseña? Bueno, trae sus consecuencias, trae sus beneficios. La palabra de Dios no habla cosas en vano, siempre hay un beneficio en el cual los creyentes salimos de manera reconfortada cuando nos juntamos, cuando nos congregamos al nombre del Señor, porque donde está el Señor siempre hay bendición. Y la palabra del Señor nos dice que cuando nos congregamos, donde están dos o tres congregados a mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tenemos bendiciones. Así es que, hermanos, debemos ser obedientes a la palabra de Dios, porque muchas veces somos más desobedientes. Como decía, nos admiramos de que las personas no se convierten, pero ¿y nosotros, hermanos? ¿En cuántas cosas desobedecemos a la palabra de Dios? ¿En cuántas cosas no hacemos caso de la palabra de Dios? ¿O ya tenemos tanta costumbre de escuchar las cosas de Dios y ya no nos entran? Por eso, hermanos, que es importante muchas veces deponer nuestras actitudes, dejarnos llevar por el Espíritu Santo, tener más comunión con Dios, leer más su palabra, estudiarla, y así tendremos provecho. Si leemos la palabra de Dios y la obedecemos, tendremos grandes beneficios. Con todo, es el único libro el libro del Apocalipsis, es el único libro que se introduce de esta manera y no debemos perder aquella bendición. Bienaventurado el que lee. El libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La revelación, no las revelaciones, es la revelación de Jesucristo. Si así pudiéramos decirlo, es el velo quitado. Es una exposición acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y esa revelación, dice la palabra de Dios, la revelación le fue dada a él y acerca de él, o ambas cosas. Como sea, hermanos, como sea esto, si la revelación le fue dada a él o acerca de él, o ambas cosas, como sea, hermanos, es una revelación
que no podemos ignorar. No podemos ignorar. Apocalipsis, hermanos, no es, como ya lo he dicho, el libro de las revelaciones. De revelaciones tiene muchas en cada capítulo, pero todas se fusionan para revelar a uno, para revelar a aquel que es el centro de la escritura, para revelar a aquel que es el centro del cristianismo, a nuestro Señor Jesucristo. Y este es el libro de la revelación de esa persona tan importante, la más importante que ser alguno puede tener, nuestro Señor Jesucristo. Analizarlo, este libro, es difícil. No estoy diciendo que sea un libro fácil de estudiar o de analizar. Hay que tener mucha oración, hay que pedir mucha revelación del Espíritu Santo para poder ir aprendiendo más de él. Analizarlo, este libro, es difícil, ya que no se presta mucho a divisiones sencillas, como hay varios otros libros en la palabra del Señor. El Apocalipsis no es así. No es un libro muy fácil de dividirlo e irlo estudiando tal vez por secciones. Es un libro complejo en ese sentido, pero como ya lo he dicho, hermano, con mucha oración, con dejarse llevar por el Santo Espíritu de Dios, iremos aprendiendo muchas otras cosas. En este libro, hermanos, encontraremos crisis, encontraremos paréntesis, encontraremos culminaciones, pero sí hay una manera interesante, hermanos, hay una manera muy interesante de dividir las visiones, es decir, lo que se está expresando en este libro. Y es uno de los secretos que uno puede descubrir o que el Señor le puede enseñar, es mirar al escritor, ya que encontramos al escritor, que como ya lo hemos dicho en la vez anterior que me tocó tomar acerca de este libro, como ya he dicho, hay crisis, hay paréntesis, hay culminaciones, pero como decía, es interesante mirar la posición del escritor, ya que encontramos a Juan, si así pudiéramos decirlo, hermanos, en 5 posiciones diferentes. Las visiones que recibe el apóstol Juan, por eso que es interesante estudiarlo de esta manera, hermanos, fijarse en las posiciones del apóstol Juan y qué es lo que el apóstol nos quiere decir o nos quiere enseñar respecto a la persona del Señor Jesucristo. Y como ya lo he dicho, las visiones que recibe están de acuerdo con su posición en cada uno de los casos. Por ejemplo, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, en el capítulo 1, el apóstol, el escritor, en este caso, está inclinado a los pies del Señor de las iglesias. Fíjense, el apóstol está inclinado a los pies del Señor de las iglesias. Y alguno podrá decir, bueno, ¿de dónde sacó esto este hermano? Bueno, está en el libro del Apocalipsis. Dice la palabra del Señor: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. En el versículo 17 del capítulo 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él está en una isla solitaria, como ya lo vimos anteriormente. Está en una isla rocosa,
que simboliza, hermanos, nuestro lugar de peregrinación y testimonio. ¿Por qué simboliza esto? ¿Dónde mejor, mis hermanos, que estar a los pies del Señor? Recibir los mensajes de los capítulos 2 y 3 acerca del ministerio y de los candeleros o de las iglesias. ¿Dónde mejor? ¿Qué lugar sería mejor para recibir esta revelación que a los pies del Señor? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. En el capítulo 4, ya la posición del apóstol Juan, del escritor, ha cambiado. Él ha sido arrebatado al trono arriba. Y escucha una voz y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y esto aparece en el capítulo 4, hermanos, en el versículo 1 al final. ¿Dónde podría haber un mejor lugar para observar las obras de su gran soberanía? Desde el lugar donde está Dios. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. No hay mejor lugar para observar su gran soberanía que estando arriba, donde fue llamado este hombre. Esa es la posición que él tenía. Desde este punto tan ventajoso, estando arriba de este punto tan ventajoso, Juan verá la realización de los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Y eso aparece, como ya lo he dicho, en el capítulo 4, versículo 1, en la parte final. En el capítulo 13, por eso que hacíamos 5 posiciones, aquí habría una tercera posición. En el capítulo 13, Juan está al lado del mar. Dice la palabra del Señor en el capítulo 13, en su primera parte, capítulo 13, versículo 1, en su primera parte. Me paré sobre la arena del mar. De aquí, de ese lugar, Juan observa las olas, Juan observa las ondas, si así pudiéramos llamarlo, de la democracia que surgen del mar y se convierten en una anarquía y tiranía bajo el dictador de los postreros días. Es decir, había una democracia, había una calma, había una quietud. Y esta quietud, y esta calma, y esta democracia se convierte en una tiranía, en una anarquía bajo el dictador de los postreros días. Eso es lo que nos dice en esta posición que Juan está al lado del mar. Hay otra posición en el capítulo 17 y hay otro cambio en esta posición de Juan, ya que Juan se encuentra en el desierto y dice el capítulo 17 en el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y me llevó en el espíritu al desierto. Juan capítulo 17, versículo 3, lo repito de nuevo. Desde esa perspectiva, él ve el gran misterio de Babilonia. El gran misterio de Babilonia, cual preludio de su posición final y de su posición definitiva. Él lo ve en el espíritu, en el desierto, dice la palabra del Señor. Y en el capítulo 21, la palabra del Señor nos dice que Él es conducido
a la cima de una montaña y de allí contempla la gloria de la nueva Jerusalén y la bienaventurada esperanza del Cristo y su pueblo. Y dice la palabra del Señor acerca de esta nueva ciudad. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Capítulo 21, versículo 1. Resumo, hermanos, de esta manera las 5 visiones, todas en armonía con las respectivas circunstancias. Capítulo 1, como ya lo he dicho, a los pies del Señor para aprender los principios de testimonio. Capítulo 4, ante el trono para aprender los propósitos de la soberanía. Capítulo 13, en la playa para ver el progreso de la iniquidad, de la anarquía, de la maldad. Capítulo 17, en el desierto para ver el poder de la apostasía, de aquellos que reniegan el nombre del Señor. Él está en el desierto observando eso. Y en el capítulo 21, sobre la montaña para recibir la promesa de gloria. Sobre la montaña para recibir la promesa de gloria. El Apocalipsis emplea el lenguaje de los símbolos. Esta es otra característica del libro. El Apocalipsis emplea el lenguaje de los símbolos para comunicar sus verdades. Así afirman específicamente los primeros versículos. Y la declaró enviándola. Versículo 1. Como ya lo he dicho, Apocalipsis emplea el lenguaje de los símbolos para comunicar aquellas grandes verdades que nos quiere enseñar. Lo afirman específicamente los primeros versículos. Y la declaró enviándola. A saber, o vale decir, la hizo saber por señales. Entonces, nuestro enfoque será ver el simbolismo, salvo que el pasaje deba ser tomado de manera literal. Hay pasajes en el libro del Apocalipsis que deben ser tomados literal, pero la mayoría de las veces están en símbolo. Y por alguna razón obvia, algunas cosas tenemos que mirarlas de manera literal. Veamos cuáles son las cosas que hay en el simbolismo del libro del Apocalipsis. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis vemos la matemática, vemos firmemente la matemática. ¿Y qué variedad de números encontramos en el libro del Apocalipsis? ¿No es cierto, hermano? Encontramos cualquier cantidad de números. Se los puedo recitar. Hay 2, hay números 3, hay números 3,5, hay número 4, hay número 5, hay número 6, hay número 7, hay número 10, hay número 12, hay número 24, hay número 42, hay número 144, hay número 666, hay número 1000, hay número 1260, hay número 1600, está el número 7000, está el número 12000, está el número 144,000, está el número 100 millones y está el número 200 millones. ¿Y cuál es el número que predomina en el libro del Apocalipsis?
el número de Dios, el número de la perfección, el número 7. Este es el número que predomina. También, aparte de la matemática, está la zoología. En la zoología podemos ver, hermanos, caballos, podemos ver corderos, podemos ver león, podremos ver becerro, leopardo, oso, ranas, langostas, escorpiones, águila, aves de rapiña, peces y serpientes. Se me puede escapar alguno, hermanos, pero esas son las cosas que podemos ver en la zoología. Ahora también en el libro del Apocalipsis hay botánica. Podemos ver árboles, hierba, trigo, cebada, uvas, etcétera. Podemos ver también la naturaleza, porque en el libro del Apocalipsis podemos ver montañas, podemos ver ríos, podemos ver mares, fuentes, lluvia, granizo, terremoto. Todas estas cosas de la naturaleza las podemos encontrar en el libro del Apocalipsis. Podemos ver también astronomía. Fíjense lo completo que es el libro del Apocalipsis. Podemos ver la astronomía, podemos ver el sol, podemos ver la luna, podemos ver las estrellas, podemos ver los rayos y los truenos. Es decir, con todas estas cosas, hermanos, podemos hacernos un esquema de las cosas que podemos estudiar y sacar para nuestro provecho espiritual del libro del Apocalipsis. Podemos ver la geografía. Se nombra a Jerusalén, se nombra a Babilonia, se nombra a Egipto, se nombra a Sodoma y se nombra también al río Éufrates. Podemos ver también minerales, oro, y en estas cosas de oro podemos ver candeleros, copas, incensario, altar, coronas, cáliz, etcétera. Podemos ver plata, podemos ver piedras preciosas, podemos ver perlas, podemos ver marfil, madera, cobre, hierro, mármol, etcétera. Podemos ver también diversidad de colores, podemos ver el rojo, podemos ver el verde, podemos ver el escarlata, el púrpura, el negro, y se ve también mucho blanco en el libro del Apocalipsis. En este libro de símbolos hay hombres, hombres con espadas, cosechadoras, con hoces, ángeles con trompeta, hay flauta, hay lira, hay arpas. Es llamativo entonces, amados hermanos, no encontrar en todo el libro una sola cita del Antiguo Testamento. En el libro del Apocalipsis no hay una sola cita del Antiguo Testamento. En otros libros de la Biblia sí hay citas del Antiguo Testamento. Es cosa que nosotros no nos pongamos a meditar qué citas hay del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 53 está citado en el Nuevo Testamento. ¿Ah? Hay muchos otros nombres, o sea, muchas otras citas del Antiguo Testamento que están citados en el Nuevo Testamento. ¿Ah? Por lo general en los evangelios hay mucha cita del Antiguo Testamento. Y entonces es llamativo encontrar que en todo el libro del Apocalipsis no hay una sola cita del Antiguo Testamento, aunque no se vaya a entender mal, hermano. No obstante, el Apocalipsis está saturado de imágenes traídas de aquel testamento, o sea, del Antiguo Testamento, especialmente de Isaías, de Ezequiel, de Daniel
y de Zacarías, por ejemplo. Está saturado de estas imágenes traídas de ahí, pero en ninguna parte es citado un pasaje igual al Antiguo Testamento, como lo hacían, sí, por ejemplo, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabra que en los evangelios lo dice el Señor Jesucristo cuando está allí en la cruz del Calvario. Es una cita que se transcribe desde el libro del Salmo 22 a el Nuevo Testamento. En el libro del Apocalipsis no existe eso, pero sí está, como ya lo he dicho, lleno de imágenes traídas de aquel testamento. El Cristo glorificado del capítulo 1 está en el libro de Daniel, en el capítulo 10, por ejemplo. El trono del capítulo 4, envuelto en un arco iris, está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 5. El libro del capítulo 5 tal vez se encuentra en Ezequiel 2 y en Zacarías en el capítulo 5. La caña para medir, que también se usa aquí en el libro del Apocalipsis, los dos testigos, los dos olivos, los candeleros del capítulo 11 están en el libro de Zacarías, en el capítulo 4. Las bestias del mar, como en el capítulo 13, están en Daniel, en el capítulo 7. Las bestias del mar. Gog y Magog están en Ezequiel, en el capítulo 38 y en el capítulo 39. El gran juicio del capítulo 20 está en Daniel, en número 7. La nueva Jerusalén, el río de vida y el árbol de vida están en Ezequiel, en el capítulo número 47. Hermanos, muchos de estos símbolos nos han sido explicados específicamente para el resto que nos acerquemos al libro en un espíritu humilde, para que nos acerquemos en un espíritu de asombro, pidiendo, hermanos, esto es importante, pidiendo la dirección divina para conocer la mente del espíritu. En fin, que el libro sea para nosotros, y esto es lo más importante, hermanos, con respecto a todas estas cosas que he dicho en cuanto a la zoología, en cuanto a la botánica, en cuanto a todas las cosas que he nombrado, el fin de que el libro sea para nosotros, hermanos, la revelación de Jesucristo. Es decir, en todas estas cosas tenemos que encontrar al Señor Jesucristo. Primeras visiones, hermanos. Muchas de las verdades del Apocalipsis han comunicado o se han comunicado, hermanos, en conjuntos de tres. En conjuntos de tres. Es decir, nombra tres cosas y nos quiere decir algo. Y este es el divino número. El número 3 se encuentra por doquier y especialmente en el capítulo 1. En el capítulo 1 siempre estamos viendo el número 3, que es el número de Dios. El número de Dios. El número 3. Y por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 2, que ha dado testimonio, dice la palabra del Señor, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces aquí, como ya lo he dicho, está mostrando el número divino, el número 3. Y acá aparece este texto, 1, 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
un ministerio triple de Juan. Número uno, la palabra de Dios, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Número dos, el testimonio de Jesucristo. Número dos, y un triple testimonio o visión, las cosas vistas. Es esta una pausa, perdón hermano, es esta una pauta para todo verdadero ministerio en todo tiempo, que siempre sea revelado Dios, porque se basa en la palabra, habla del Señor y es la medida de la experiencia personal de quien testifica. Dice la palabra del Señor, dice el libro del Apocalipsis, Juan vio. Él escribe estas cosas porque él las vio. Es decir, en todas estas cosas reveladas de tres en el número divino, Juan está viendo a la persona de Dios. Juan está viendo a la persona del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 y en el versículo 3 también hay una revelación triple. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El que lee, el que oye las palabras y los que las guardan, las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Hay un motivo. El tiempo está cerca. Es decir, hermanos, aquí hay una bendición triple. Todas las cosas reveladas de Dios, todas las cosas que tienen que ver con Dios, van trayendo siempre una bendición. Aquí hay una bendición triple. El que lee, los que oyen y los que guardan. Se trata, desde luego, de la lectura en público para el beneficio de la congregación. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en público, hay bendiciones, porque siempre estamos entregando la palabra de Dios. Se trata, como ya he dicho, de la lectura en público para el beneficio de la congregación. En los días, como ya he dicho, cuando escaseaba la literatura y cuando escaseaba la capacidad de leerla, es decir, no había muchas personas que no fueran analfabetas, eran analfabetos, no sabían leer. Entonces, cuando se leía la palabra de Dios en público, esta gente era beneficiada por esa revelación triple. El que lee, y si no la leía, el que oye, y el que lee o el que oye debe guardar, debe guardar, debe obedecer las cosas en ella escritas. Aquella era de veras una gran bendición, pero es un privilegio todavía. Y quien acepta el privilegio de leer con claridad, quien acepta el privilegio de leer con cuidado y reverencia, recordando que la lectura acertada, hermanos, puede ser una exposición en sí. Aquí se asocian el oír y el guardar, dando a entender que quien oye o quien lee deseará obedecer.
Y de esta manera, el que lee, el que oye y el que guarda, viene o le trae a aquel que hace esto una bendición. Somos benditos, hermanos. Somos benditos por tener la revelación del Dios del cielo, por tener esa revelación que la leímos en la palabra de Dios, que la oímos de la palabra de Dios y que la guardamos. Entonces viene esa bendición. Ahora, en el capítulo 1 y en el versículo 4, en la primera parte, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Por eso que todas las cosas de Dios, con este número 3, es una revelación de parte del Dios de la gloria. Su número perfecto se revela a través de su palabra. Aquí tenemos una salutación triple. Número 1, la gracia y paz vienen del Padre en toda su majestad. Número 2, del Hijo en toda su hermosura. La revelación de esta salutación triple, lo digo de nuevo, la gracia y la paz vienen del Padre en toda su majestad. En segundo lugar, del Hijo en toda su hermosura. Y en tercer lugar, del Espíritu en toda la plenitud de su poder. ¿Saben lo que es esto, hermanos? Lo que muchas veces cantamos. Jevenu Shalom Alejem. Sea la paz con vosotros. Esta es la celestial Shalom, la paz que viene del cielo. Una salutación triple. La gracia y la paz vienen del Padre en toda su majestad, del Hijo en toda su hermosura y del Espíritu Santo en toda la plenitud de su poder. Podrá haber, hermanos, una bendición más grande que esta. Ahora, otra revelación triple. En el mismo versículo 4 del capítulo 1, en la segunda parte, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquí tenemos una revelación de un nombre triple. Un nombre triple. El nombre de Dios. Un nombre triple. El que es. El que es. Número 2. Que era. Y número 3. Que ha de venir. Esta, hermanos, es la definición más cercana que tenemos del gran nombre Jehová. El gran nombre de Jehová proviene de un verbo hebreo que significa llegar a ser, o él hace que llegue a ser en hebreo. Yahvé. Yahvé. Y no sabría yo pronunciar esto en hebreo, porque los hebreos no usan prácticamente las vocales.
Entonces, esta palabra Yahvé es YHWH, que se tradujo como Yahvé, el ser, el ser. Y dice la palabra del Señor que este nombre es triple. Todas las cosas, dice la palabra del Señor, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, combinando tres periodos de existencia en un título divino. Es una paráfrasis del nombre indecible por el cual Él se hace conocer. Él no tiene pasado ni futuro. Nuestro Dios es un eterno presente. Nuestro Dios es el gran yo soy. Es el eterno presente. Es un nombre triple. El que es, el que era y el que ha de venir. Eternamente presente. Yo soy. Esto, hermanos, hermanos, es lo que trajo la tragedia a este mundo. El que el hombre quiera ser yo. Y ahí viene todo el egocentrismo de nosotros, todo el egocentrismo de la humanidad. Porque nosotros no podemos manejar el yo. El yo pertenece al Dios de la gloria. Es su nombre santo. Yo soy. Es el único que puede ser Él. Nosotros no podemos. Y cuando el hombre vendió eso que Dios le había dado, él en el fondo dijo, Eva dijo, quiero ser como Dios. Porque eso es lo que le ofreció el diablo. Serás como Dios. Serás como Dios. Y se tomó de eso. Y él dijo, yo quiero ser yo soy. Pero tú no sabes llevar el yo soy, dice Dios. Y los hombres, hermanos, desafortunadamente nos convertimos en seres ególatras. Ególatras. Siempre todo gira en nombre de nosotros. Es que yo no soy como este. Es que a mí no me saludan. Es que a mí no me hacen esto. Yo entrego esto. Yo soy buena persona. Ese no. Siempre yo. Porque no sabemos llevar el yo. Y esa es la perdición del ser humano. Ahora, en el capítulo 1 y en el versículo 5, para terminar, hermanos, esta introducción al libro del Apocalipsis, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y del soberano de los reyes de la tierra. Siempre en el libro del Apocalipsis, sobre todo en el capítulo 1, se van relevando cosas de a 3, que es el número de Dios. Una presentación triple, hermanos, triple, así como Él es Dios, una presentación triple de Jesucristo. El Hijo es, número 1, el testigo del pasado, el que dio buen testimonio ante Poncio Pilato, el que dio buen testimonio ante el mundo. Pablo escribe a su hijo en la fe, Timoteo, después de que reconoce que ha hecho una buena profesión delante de muchos testigos en su primera carta, en su primera carta del libro de Timoteo, en el capítulo 6 y en el versículo 13,
esto, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Recordemos que Pilato dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. No hallo delito en él. Una presentación triple de Jesucristo. El testigo fue fiel. El que dio buen testimonio, él fue el testigo fiel. Dio siempre buen testimonio ante las autoridades, ante el mundo y ante todos. Siempre dio el buen testimonio. En segundo lugar, es ahora el primogénito de entre los muertos, en la gloria de su resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 20. Y en tercer lugar, será manifestado y vindicado cual príncipe, cual soberano de los reyes de la tierra. 1:5. Una presentación triple de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas otras cosas, hermanos, que podríamos seguir viendo, pero si el Señor no viene antes, vamos a tener la oportunidad algún día de poder seguirlas estudiando, aprendiendo, y aquí tenemos algunas pautas, hermanos, para ir estudiando este libro del Apocalipsis desde diversos ángulos. Por ejemplo, es un muy buen ángulo ir viendo las triples, el número 3 en el libro del Apocalipsis, que es el número de Dios. Las cosas que se dicen de Dios, las cosas que se dicen de Él. Una presentación triple de Jesucristo, un nombre triple, etcétera, etcétera. Una salutación triple, eh, una bienaventurada esperanza triple, todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con su palabra, es algo que a nosotros nos beneficia porque es algo que viene del Dios de la gloria. Así es que, hermanos, ojalá el Señor nos ayude en este nuevo año que se inicia, si es que el Señor no viene antes, a que aprendamos de estas cosas y podamos sacar de ellas el mayor provecho para nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual. Muchas gracias, hermanos, por haberme dado este privilegio de poder compartir con ustedes y decirles en el Señor que mientras Él me tenga con salud y con vida en esta tierra, siempre voy a estar en disposición para ustedes para poder presentarles la palabra del Señor. Antes de apartarnos, hermanos, oremos al Señor por este privilegio y por esta oportunidad y responsabilidad que Él nos da en esta hora. Oremos. Nuestro Dios, nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias porque a través de tu palabra siempre tenemos que admirar al Dios de la gloria, al Dios eterno, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ha dado tantas cosas. Tu Padre Celestial nos diste a tu propio Hijo. Tu Hijo dio la vida en favor de cada uno de nosotros. Y el amado también nos dejó al Consolador para estar con nosotros mientras tenemos esta vida de santificación y esperamos al Señor de los cielos. Quisiéramos, Padre, ser fieles, ser buenos hijos tuyos. Quisiéramos, Padre, no tan solo decirlo con nuestros labios, sino que con nuestro corazón, para que cuando el Señor venga nos encuentre ocupados en las cosas tuyas. Y si partimos a estar con Cristo, estaremos con Él, como dice el apóstol, lo cual es muchísimo mejor. Gracias, nuestro Padre. Una vez más te damos gracias por haber podido compartir con nuestros hermanos y te rogamos, Padre, que todo lo que se haya podido hablar
y decir en esta hora, sea para la gloria y para la honra tuya. A ti nos encomendamos, somos tus servidores y te damos las gracias por ello en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.